Gracia y paz a vosotros, amados hermanos y amables oyentes. En esta hora para compartirle un mensaje titulado Las diversas formas de tentación. La tentación es el consejo de maligno que viene con el propósito de hacernos obrar en una manera equivocada, según los deseos de la carne, según las corrientes mundanas y según las costumbres paganas, que siempre son contra la voluntad de Dios escrita en la Biblia. Las tentaciones son ataques del enemigo para aniquilarnos. Por eso no le des lugar ni juegues con ellas. Mientras más cedes, más te envuelven y más te enredan y más te destruyen. Es indispensable vencer al enemigo con la palabra de Dios. El diablo solo se aparta o cede cuando agota todos sus recursos de tentación y no nos puede hacer caer. El enemigo se aparta para volver cuando encuentre otra oportunidad. El creyente verdadero siempre se cuida porque odia las tentaciones del diablo. Las tretas y astucias del diablo son muchas y diversas. Él presenta lo malo disfrazado como algo agradable y atractivo. El diablo usa todo lo que está a su alcance y se mete en todo para tratar de alejarnos de Dios o de algún modo sustituir a Dios de diversas formas, usando las modas, la filosofía, las tradiciones, la cultura pagana o cualquier cosa que produzca la autogratificación carnal o la estimulación del ego, y todo esto con el único propósito de hacernos daño y de destruirnos totalmente. Y todo esto lo hace porque nosotros los seres humanos somos muy amados por Dios, porque fuimos hechos conforme a su semejanza. Somos lo más precioso de Dios. Por esa causa el diablo nos odia tanto y quiere destruirnos de cualquier modo. Somos tentados de muchas maneras. Algunos de pronto tienen grandes dudas de las cosas de Dios. Otros se les vienen los malos pensamientos. A otros se les vienen los deseos de ir a los vicios, a los juegos de casino, a los juegos de video. Y otros de pronto sienten deseos de hacer bromas. Y otros son llamados por las amistades para ir a los vicios, para ir a los placeres temporales. A otros les sugieren los negocios ilícitos. A otros les instan para entrar en discusiones y contiendas. Otros de pronto desean abandonar los estudios. Otros quieren dejar el trabajo. Y a los jóvenes le tienta para abandonar el hogar. De pronto algunos creyentes ya no quieren servir a Dios. Otras personas son enredadas en malas conversaciones para hacer murmuraciones y críticas. Otros hacen juicios apresurados. De pronto levantan calumnias y hacen murmuraciones de los hermanos. Con estas y muchas otras diversas formas de tentaciones, nos bombardea a todos el enemigo constantemente. Él tienta al pobre y al rico, al alto y al pequeño, en cualquier instante y en cualquier lugar. Algunos vencen y otros caen, pero todos tenemos que enfrentar las tentaciones, porque es algo ineludible en esta vida, y esto es permitido y necesario para decirle al enemigo que ya no vamos a vivir haciendo lo que él quiere. Hay que decirle, hay que hacerle ver que ahora vamos, por sobre todo, a hacer la voluntad de Dios. Somos libres para tomar decisiones, decidir sobre nuestras actuaciones en la vida. Por eso hay que informarnos bien para hacer lo correcto, porque Dios quiere hijos confiables que le amen de todo corazón. Siempre el trabajo del creyente es descubrir la tentación y rechazarlo radicalmente. Hay tentaciones que provienen mayormente de la gente que se opone a Dios y a su palabra.
Jesús y sus discípulos muchas veces se enfrentaron cara a cara con este tipo de tentación y diversas pruebas que proceden de pensamientos enfermizos. Vemos en Mateo 16, verso 1 que dice: llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Otro caso vemos en Mateo 19, versos 3 que dice: entonces se acercaron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ante estas preguntas maliciosas que encubren tentaciones, la respuesta sabia y correcta de Jesús nos muestra en Mateo 22, verso 18, cuando dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Pero sabemos que el diablo no cede fácilmente, sino que él insiste y vuelve a insistir, como vemos en Marcos capítulo 12, versos del 13 al 15. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traed la moneda para que la vea. Vemos al enemigo tendiendo las trampas de tentaciones a través de sus instrumentos. En San Juan capítulo 8, versos del 3 al 6. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a casos parecidos y tenemos que discernirlo y rechazarlo. También a veces nosotros mismos insensatamente podemos tentar a Dios, como los fariseos, pidiéndole pruebas y señales para saber si es que nos ama. Frente a las tentaciones no debemos descuidarnos, sino más bien debemos prepararnos y tomar la actitud correcta para vencer siempre. Por esto nos dice Pablo en Hechos capítulo 20, versos 19: sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. También nos advierte Pedro en su primera carta en el capítulo 4, versos 12 y 13, diciendo: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como vemos en estos pasajes, una manera en que el diablo tienta o somete a prueba a la gente de Dios es por medio de otras personas, trayendo persecución y aflicción por la palabra. También hay tentaciones provenientes de nuestros propios deseos, pues los deseos carnales son otra vía por medio de la cual cualquiera puede ser tentado. Por esto dice Santiago capítulo 1, versos del 13 al 15: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Otros también caen presos en sus deseos codiciosos,
Por eso dice en 1 Timoteo 6, versos 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pues los propios viejos deseos del hombre que lo han seguido a través del tiempo en la vieja naturaleza, tales como el deseo de ser rico, puede ser una trampa. Por esto Pablo nos aclara, de modo que no demos lugar a los deseos carnales, como dice en Gálatas capítulo 5 versos 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. También en Romanos 8 versos 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No debemos engañarnos a nosotros mismos pensando que quizás porque somos salvos por gracia, seremos libres de continuar con los deseos del hombre del pasado, estando en la vieja naturaleza. Por esto dice en Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La palabra es completamente clara en este asunto. Por eso nos dice también en Romanos 13, versos del 11 al 14, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Para defendernos del enemigo y para nuestra protección espiritual necesitamos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nos dice también en Efesios 4 versos del 20 al 24, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido, viciado por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la verdad de la santidad. Y en 2 Corintios 10 versos 4 y 5 añade, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos nosotros necesitamos guardar mucho nuestra mente, nuestra área pensante. Por esto nos dice en Proverbios 4 versos 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos nosotros somos llamados a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo hombre según Dios, según la justicia y la santidad de la verdad, esto es, según Cristo. También somos llamados a renovar nuestra mente, somos llamados a proteger nuestro corazón con diligencia, y todo esto con la ayuda de Dios, que es siempre para los que están dispuestos y en persistente lucha para seguir sus pasos. No podemos ser cristianos fructíferos mientras que al mismo tiempo nuestros corazones y mentes siguen en los deseos carnales del hombre del pasado. Esto no es posible. Ciertamente, una mezcla de ambas cosas no funciona, pues no podéis ser luz y tinieblas al mismo tiempo. También vemos que hay otras tentaciones provenientes directamente del diablo. Estas tentaciones vienen al espíritu del hombre,
En Mateo capítulo 4 encontramos al diablo hablando directamente con Jesús. Esto también ocurre con los cristianos y con todos los hombres, pero como los hombres tienen poco conocimiento espiritual, fácilmente son engañados y controlados por el enemigo. Frecuentemente encontramos a creyentes atribuyendo a Dios cualquier cosa que proviene del terreno espiritual. Además, muchos piensan que por ser cristianos el diablo no puede hablarles, pero debemos saber que sí les habla. Él lo hizo con Jesús y también con cualquiera de sus seguidores. Pues si decidimos ignorar esta posibilidad y considerar que todo lo que viene del mundo espiritual proviene de Dios, entonces estamos abriendo una puerta al diablo. Si haces esto, entonces estás abriendo una puerta al diablo para que te dirija por el mal camino, dándote información falsa. Esto mayormente ocurre porque la gente ansía alguna cosa, ansían algo con tanta fuerza que cuando oran sobre eso escuchan solo la respuesta que ellos desean, porque ellos solo están buscando una confirmación de lo que tanto desean. Para no ser engañados y mal conducidos por el diablo, tenemos que juzgar toda clase de información, que si es de Dios siempre debe estar de acuerdo con la palabra. Pero vemos tristemente que muchos creyentes no comprueban lo que supuestamente han escuchado del mundo espiritual para ver si cuadra con la palabra de Dios. La palabra de Dios lo explica clara y plenamente, que debemos estar vigilantes y no debemos dar lugar al diablo. La palabra de Dios es por lo tanto la única medida con la cual cualquier información que provenga del terreno espiritual debe ser medida y evaluada. Jesús lo hizo así. Jesús usó la palabra de Dios para combatir a Satanás y para acabar con sus tentaciones. Todas las tretas del enemigo fueron descubiertas y destruidas con el escrito está, pues la palabra de Dios es muy superior a cualquier revelación. Por esto el mismo apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 versos 8: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos engañar. Hay que disciplinarnos obedeciendo a la palabra de Dios, usando la prudencia y el dominio propio. Tenemos que vivir cerca de Dios y alejados del pecado. Hay que limpiarnos constantemente las manos, la mente y mantener un corazón puro. Hay que saber humillarnos y arrepentirnos de toda mala obra, con sus frutos. Hay que renunciar a toda especie de mal siempre. Es necesario obedecer al Espíritu Santo sometiéndonos en todo, orando en todo tiempo y con ayunos. Para vencer el pecado hay que eliminar la tentación. Hay que acabar con la concupiscencia. Hay que estar de antemano en contra de toda tentación por medio de la palabra de Dios. Hay que amar la paz, buscar la justicia y la santidad de la verdad para agradar a Dios en todo. Si usamos correctamente la palabra de Dios escrita, nos mantendremos con la autoridad y el poder para vencer y acabar totalmente con el enemigo. Mientras más conocimiento de la palabra de Dios tengamos, más fuertes seremos contra las mentiras del diablo. Hay que ocuparnos de nuestra salvación con todo esmero, esforzándonos en el trabajo que Dios nos ha encomendado para no dar ocasión ni lugar al enemigo. Hay que mantenernos vigilantes y examinar todas las cosas para renunciar a lo malo. Y por sobre todo hay que procurar con toda diligencia mantenernos sin mancha.
irreprensibles y en paz para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si desea puede orar conmigo esta oración diciendo: Señor mi Dios, desde ahora renuncio a toda clase de tentación del enemigo y me rindo completamente a ti. Te entrego mi mente y mi vida para que la conduzcas a tu manera. Yo renuncio a mis malos deseos, a mis debilidades, y acepto tu fortaleza y tu poder santificador en mi vida, porque ya no vivo yo, mas tú, mi Señor Jesucristo, vives en mí, y me fortalezco con el poder de tu fuerza. Yo recibo tu gracia y tu verdad, desde ahora y para siempre. Gracias, mi Señor Jesucristo, poderoso y suficiente Salvador para siempre. Amén. La Iglesia del Arrebatamiento, la novia del Cordero y el apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ávalo, te invitan a sus servicios de cultos diarios a las 8 de la noche en Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Todos son bienvenidos.